Hoy hablaremos de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, alabando de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría y ciencia de Dios. Romanos 11:33. Vamos a leerlo. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todos juntos leamos: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al menos en estos 3 capítulos que son 9, 10 y 11, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos va a explicar el apóstol Pablo la potestad que tiene el alfarero, es decir, Dios, sobre la masa, es decir, sobre la humanidad, y hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Vayamos al capítulo 9, versículo 21. Dice la palabra de Dios: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad Dios sobre la humanidad? Para hacer de la misma masa un vaso de ¿qué? Un vaso de honra y otro para deshonra. También está disertando el apóstol Pablo sobre la sabiduría, la profundidad, pero también la autoridad para endurecer el corazón o mostrar misericordia. Para endurecer el corazón o mostrar misericordia. Capítulo 9, versículo 18 dice, todos juntos, 1, 2, 3, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Difíciles versículos, ¿no creen? Difíciles versículos de poderlos explicar. Y en esa profundidad y riqueza, sabiduría, en esta alabanza que hace el apóstol Pablo, después de disertar en 3 capítulos sobre un concepto, sobre una idea. ¿Cuál era esta idea? La misericordia de Dios. No nos perdamos. ¿De qué se trata todo este tema? De la misericordia de Dios. Ahora, va a dejar una coyuntura, es decir, un punto en el cual hay una unión, pero hay una bifurcación, una separación entre el pueblo de Israel y la iglesia gentil. Una coyuntura que es el Evangelio de Jesucristo. Capítulo 11, versículo 28. Van a estar utilizando un poquito sus Biblias. Dice la palabra de Dios, todos juntos: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que en cuanto al Evangelio, ¿cómo quedamos con el pueblo de Israel?
como enemigos, dice, pero son amados a causa de los padres. Entonces, entre los vasos de honra, entre los vasos de deshonra, los vasos para la ira, para la misericordia, entre la potestad que tiene Dios para endurecer o para mostrar su misericordia, entre la coyuntura del Evangelio, diserta el apóstol Pablo alabando a Dios por su infinita sabiduría. Con esa confianza nos acercaremos a estos capítulos. Amén, hermanos. Amén. Con esa confianza. En Romanos 9, 10 y 11 encontramos al apóstol Pablo disertando sobre la misericordia de Dios para la humanidad. Y hay un único mensaje. Voy a regresarme. Hay un único mensaje y es claro en la disertación del capítulo 9, 10 y 11, hablando de la misericordia de Dios. Y puestos de pie, lo vamos a leer. Porque esto es donde debemos de tener toda la atención. Capítulo 10, versículo 9. Todos juntos, desde el 9 hasta el 13. 1, 2, 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repetimos versículo 13, 1, 2, 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Así que no hay diferencia entre judío ni griego. Pueden tomar asiento. Y me encanta donde dice, esta es la palabra de fe que ¿qué? Que predicamos. Esta es la palabra de fe. Debes de tener como primera conciencia, como primer aprendizaje, que esta es la palabra de fe que se predica. Entonces, en Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Leámoslo, 1, 2, 3. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene. Y al principio me chocaba con 1 Corintios, que corred de tal manera que lo obtengáis. Pero siempre estudiar un texto fuera de su contexto es el primer pretexto para no entenderlo. Cuando hablamos de la misericordia de Dios en específico en este versículo, que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando hablamos de la misericordia de Dios en este versículo, hablamos de que no depende del querer o del correr para obtener la misericordia de Dios. En la salvación por la justicia. Acuérdense que estamos hablando de dos temas, entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Esa es nuestra primera referencia, hermanos. No depende del querer o el correr para obtener misericordia de Dios en la salvación por justicia. En específico se refiere al pueblo de Israel y su concepto de obras en la ley judía y ser ¿qué? Justificado por las obras. No depende de que estés corriendo. Dios es misericordioso. Sino que ahora en Jesucristo
sino que ahora en Jesucristo Dios salva a personas por la naturaleza de Dios misericordiosa. En este caso, la oportunidad hacia el pueblo gentil. En este contexto, en ese concepto, está el versículo de Romanos 9:16. Hey, judío, no corras. Ahora es por gracia. No hagas más obras. No te olvides que la misericordia de Dios, por más que tú quieras, es un regalo de Dios. En esta verdad fue el punto de bifurcación para el pueblo judío que pretendía seguir bajo la ley, cuando el fin de la ley era Jesucristo. Cuando el fin de la ley, ¿qué era? El fin de la ley era Jesucristo. Romanos 10:4. Leamos 1, 2, 3. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que... Esa es la justicia a todo aquel que en él cree. La fin de la ley es Jesucristo. Y de ahí emana la gracia. En este punto es necesario citar Efesios 2, 8 y 9, que es de nuestro mismo autor. Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Y esto no de vosotros, sino para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Entonces, vamos a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, ya con este renglón, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ya podría ser la justificación de este tema, ¿de acuerdo? Es necesario que ¿qué? Que no lo ignoremos, hermanos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Cuando pensamos en endurecimiento, ¿en quién pensamos también un personaje que fue endurecido su corazón? Faraón, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos a hablar ahorita del endurecimiento de corazón. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Este endurecimiento que vivió Israel dio como fin el que no aceptaran a Cristo como el Mesías. Eso fue el resultado final de este endurecimiento que vivió el pueblo de Israel. Y me gusta, ¿hasta que qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, hablemos del endurecimiento, ¿desde dónde se gesta? Porque una de las cosas que dice, o sea, ¿Dios se endurece? ¿Cómo es eso? No tenemos la capacidad de que no nos endurezca. ¿Me puede endurecer a mí? Y preguntas nos hacemos de ese tipo. 9:18. 9:18. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oh, sí es cierto, ahí lo dice. Tiene misericordia. ¿De quién tuvo misericordia? Del pueblo gentil. Estamos hablando en ese contexto. Los 3 capítulos están en ese contexto. ¿Y a quién endurece? Endurece. ¿A quién endureció según este contexto?
Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Este endurecimiento nace de una postura de desobediencia. Vayamos entonces a Romanos 11:30. Este endurecimiento nace de una postura de desobediencia. Pues como a vosotros, esos vosotros, ¿quiénes son? Los gentiles. También en otro tiempo eran desobedientes a Dios. O sea, ¿quiénes eran desobedientes? Nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. Así también estos, el pueblo de Israel, ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. El pueblo de Israel, Dios también les concederá entonces en un futuro la misericordia. ¿Quiénes eran los primeros desobedientes? Según este versículo, perdón. Aquí dice, nosotros, el pueblo gentil, el pueblo gentil. Un corazón endurecido nace de la constante desobediencia. Ahora entendamos más. Romanos 1:21 empieza con un tema que habla de a mi criterio de cómo se va endureciendo el corazón. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A ver, entonces, alguien que no obedece, que tiene un corazón endurecido, es en primera alguien que conoce, que sabe de Dios. ¿De acuerdo? Que ha visto su poder, que ha visto cómo actúa, que reconoce quién es Él. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo? Te conozco, sé que existe, sé que tú eres el Dios, pero ¿qué? No te glorifico. Es una decisión, ¿de acuerdo? Ni le dieron gracias, sino que, ¿qué dijeron? Me envanezco en mi razonamiento. Déjame, bueno, está bien lo de Dios, pero yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi criterio. Yo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio, su constante desobediencia, ¿qué? Fue entenebrecida. ¿Qué es entenebrecido? Se fue oscureciendo, se fue oscureciendo. ¿Qué se necesita para que se oscurezca el corazón de un hombre? Es muy fácil, simplemente Dios, ¿qué va haciendo? ¿Se va qué? Se va alejando. ¿Tiene que hacer mucho Dios? Dice, ¿quieres seguir en tus razonamientos? ¿Quieres seguir en tu corazón necio? ¿Quieres seguir? Yo soy luz. Y en el momento que dé un paso atrás, ¿qué le va a pasar al corazón de esa persona? Se entenebrece por desobediencia y termina endureciéndose en sus razonamientos. ¿Cómo se endurece? Entonces, cuando Dios hace esto, suelta, simplemente suelta. ¿Quieres hacerlo? Ok, ya no te tengo aquí. Te suelta. Te suelta. Hay una parte donde Él está, ahorita vamos a leer el versículo, pero hay una parte donde Él está insistiéndote. Pero hay una parte donde ¿qué? Él
suelta simplemente. Vamos a verlo. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Cómo Dios los entregó a su inmundicia? ¿De quién era la inmundicia? De ese corazón. ¿Y cómo los entregó? Simplemente Dios los entrega. Dijo, ya no más. O sea, ¿quieres seguir? Ya me conoces, ya sabes de mí. ¿No quieres seguir? Y así lo entrego. Así de simple. Y se endurece el corazón. Porque están en sus razonamientos, en su desobediencia. Por esto digo, los 26, no voy a leer todo el capítulo porque tiene otros temas, pero hablando del corazón, haciendo un corte para resaltar lo que nos interesa, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez dice, Dios los ¿qué? Dios los entregó. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, en la conciencia conocían a Dios, sabían de Dios, pero ¿qué dijeron? Yo no apruebo tener en mi vida la voluntad de Dios. En mi razonamiento es más importante de lo que dice su palabra. Yo sé que me está diciendo su palabra, no debes de hacer esto, debes de conducirte así, pero no aprobaron tener en cuenta a Dios, que dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El corazón se endurece porque simplemente quiere hacer lo que yo quiero. Y el que está al lado, ¿qué dice? Pues yo respeto. ¿O no decimos eso? Ah, caray, pues es tu decisión, yo respeto. ¿Será la posición de un cristiano? Creo que no, creo que no. Bueno, hermanos, y ya de ahí viene el 29, estando, en el capítulo 21, versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien entendiendo el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces, que Dios siempre nos esté jalando las orejitas, que no nos suelte. Seamos dóciles a su palabra. Cuando yo siento que Dios me disciplina, yo digo gracias Dios porque sé que todavía estoy en tu mano. Pero cuando ya no nos dice nada, ahí preocúpate, porque te deja y te deja. Da un paso para atrás. Entonces, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros sin Dios nada somos. Es decir, nuestro corazón no se ha endurecido, porque está Dios. Pero, ¿quieres que un corazón se endurezca? Simplemente Dios se hace para atrás. Eso es todo. ¿Faraón vio el poder de Dios? ¿Israel vio el poder de Dios? Bueno, ya se entendió este principio, ¿verdad? Ahora, avancemos. Romanos 9:20
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro es el hombre, al que lo formó, que es Dios. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Cuál es la pregunta natural que uno se hace en este versículo? ¿A qué se refiere un vaso de honra y un vaso de qué? De deshonra. En el contexto se interpreta de la siguiente manera. De la masa, es decir, de la humanidad, de la masa de la humanidad, Dios eligió a un pueblo que fue el pueblo de Israel. Dios lo eligió, así como eligió al menor, al hijo menor. Vamos a leerlo. Y le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 9:13. Y da varios ejemplos, hasta llegar al ejemplo principal, Israel. ¿De acuerdo? Da varios ejemplos de cómo él tiene la potestad de elegir, hasta que llegue a Israel en un vaso de honra. ¿Cómo sabemos que lo honró? ¿Cómo sabemos que lo honró a Israel? Lo amó, vino en adopción, le dio la gloria, la promulgación de la ley, el pacto, las promesas, los patriarcas, y de ahí vino Cristo. Romanos 9, 3 al 5. Leamos. Así los honró al pueblo de Israel. Romanos 9, 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, a quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Nosotros tuvimos esto a la iglesia gentil? No. A ellos los honró. Nosotros, el pueblo gentil, no teníamos esa honra. Versículo 9, 22. ¿Y qué si Dios queriendo? Fíjense, versículo 9, 22. Dice, ¿y qué si Dios queriendo? Como diciendo, pensando, mostrar su ira, es decir, su santo desagrado al pecado. O sea, es una ira ¿hacia qué? ¿Hacia qué es la ira? Hacia el pecado, hacia esos vasos desobedientes, endurecidos. Dice, así que Dios, pensando su santo desagrado hacia el pecado, hace notorio su poder, soportando con mucha paciencia ¿a quiénes? Soportando con mucha paciencia a estos vasos de ira, es decir, Romanos 1, preparados para la destrucción. Ok, hay un contexto de los vasos que van a ser preparados para la ira. El contexto de Romano 1 ya dio toda una serie de cómo es el corazón de esos vasos, ¿de acuerdo? Personas que no quisieron tomar en cuenta a Dios. Ese es el contexto de los vasos de ira. Efesios 2:3 también nos da un poco de luz. Efesios a partir de 2, es más, desde el 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos ¿en qué? En delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ¿quién era también un vaso de ira? Yo antes de conocer a Jesús. Yo. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Y yo anduve en ese tiempo con la corriente de este mundo. Me gozaba viendo la música de este mundo y todas las cosas que del mundo. ¿Conforme a quién? Pues al papá de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los hijos de ¿qué dijo? Hijos de desobediencia. Otra vez empieza la palabra desobediencia, así como lo habló en Romanos 9 de Israel, que fue desobediente. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y todos juntos leemos, éramos por naturaleza, éramos hijos de ira. Ahí están los vasos de ira. Los mismos que los demás, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Hasta parece que seguimos en Romanos, ¿sí o no? Pero no, ya estamos en Efesios. Pero ven cómo tiene el mismo lenguaje, obviamente. Pero Dios, que es rico en la misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Bueno, pues ahí está, hermanos. Y el versículo de Romanos, capítulo 9 de Romanos, versículo 23. Se nota que es un estudio, no una prédica, ¿verdad? Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de ¿qué? Los vasos de misericordia. Pregunta, ¿quiénes son los vasos de misericordia? Que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado. Es esto a nosotros, no solo a los judíos, sino también ¿a quiénes? ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros, no es única respuesta nosotros. Ahí hay dos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Ahí están los vasos de misericordia. Va a mostrar su misericordia en diferentes tiempos. ¿Y quiénes son los vasos de ira? Pues los que no quieran. Entonces, está Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, capítulo 9, 10 y 11, está ordenando hacia el pasado, hacia el futuro y los cambios en el presente a través del Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, como también dice Oseas, capítulo 9, versículo 25. Si se van a Oseas lo van a encontrar, pero ya estamos en Romanos. Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Todos puestos de pie, vamos a leer el 32 del capítulo 11. Todos puestos de pie, Romanos 11, 32. 1, 2, 3. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Otra vez, hermanos. Porque Dios sujetó a para tener misericordia de todos. Pueden tomar asiento. Yo digo amén, amén, amén. Todos éramos desobedientes. Todos éramos desobedientes, hermanos. Los judíos, los gentiles, todos.
No, es que yo nací en familia cristiana. Por favor, todos. No, es que mi papá no era cristiano y mi mamá sí era cristiana. No, es que yo conocí a Cristo después. Todos eran desobedientes en este punto. Todos. Yo conocí ya muy grandes, todos. Dios tiene, por eso la misericordia de Dios no depende de lo que tú hagas, del que corra. La misericordia, estamos hablando de su cualidad natural de ser misericordioso, no depende, sino por su puro amor y misericordia, su naturaleza, nos tomó en desobediencia. ¿Y qué dice? Para tener misericordia ¿de qué? De todos. Y es así como el apóstol Pablo en el versículo 33 termina alabando a nuestro Dios diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, es decir, inmedibles, cuán inmedibles son tus juicios y cuán inescrutables, es decir, no podemos dar inescrutable, ay, se me olvidó. Inimaginables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. No importa, hoy te quiere mostrar misericordia. Hoy te quiere mostrar. Pero es que hoy, si tú caminas en fe, hoy te quiere mostrar misericordia. Pero, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien qué? No han oído. Qué bueno que eres salvo. Qué bueno que te estás reconstruyendo tu vida. Pero hay mucha gente que no ha escuchado ni siquiera. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estamos muy bien aquí, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y esto no es responsabilidad solo de los pastores. Aquí hay 3 pastores. Pero esto no dice que es para pastores. Es de nosotros. Es de nosotros, hermanos. Claro, hay llamados especiales y compromisos especiales, como Pablo decidió ir a los gentiles. Pero no nos perdamos en un área de confort, hermanos. ¿Cómo oirán? Y si tú tienes el llamado, los llamamientos son irrevocables. Irrevocables. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Pero así como el corazón de Dios se volvió y fue a los gentiles tienen que ir a esas personas que no tienen todavía la misericordia de Dios. Todos tenemos al llamado, todos tenemos ese compromiso, hermanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a hacer 2 invitaciones. Hay que reconocer aquí 2 invitaciones. Una, la necesidad de cada creyente de compartir
nuestra profesión de fe. Sí la leímos, ¿verdad? ¿Dónde está? Fue la primera que hablé. Diez, 9. Dije, esta es la palabra, bueno, desde el 8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Es en serio que la predicamos, hermanos? Todos los días, en todo tiempo. Hoy estamos cómodos. ¿Tienes un llamado? Cumple tu ministerio. Porque está cómodo venir aquí. Cantamos, alabamos y seguimos con nuestra vida. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Entonces vamos a orar para que, bueno, no sé, ¿qué le pedirías? Dios, enséñame tu llamado, mueve mis pies, abre mi boca. Esos son de compromisos que hacemos nosotros, decisiones que tomamos. Y en dado caso, Dios, hago voto, me comprometo a cumplir tu palabra. Que tu Espíritu Santo me redarguya, me señale el corazón cuando no lo esté haciendo. Pero es algo que tenemos que hacer. Y la segunda invitación es para todo aquel que tiene el llamado a salir, que cumpla. O si es el llamado a ministrar, que cumpla su ministerio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Tomemos un tiempo de oración, hermanos. Y le voy a pedir a cualquiera de los pastores que sienten en su corazón cerrar este tiempo, esta invitación, pasen. Tomen un tiempo de oración. Sigamos orando, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Dice Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice el apóstol Pablo, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca llega tarde. Ahora, mi Dios, te pido por nuestros corazones que sigan calientes, Señor. Tu misericordia ha llegado a nuestras vidas, pero hoy lo dijo nuestro hermano Cristian, ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás que aún no han escuchado el Evangelio? Padre, pone en nuestros corazones, decía el apóstol Pablo, soy deudor. Querida iglesia, les esperamos los viernes a las 8 de la noche en el hospital, llevando alimento, llevando evangelio. Tú puedes predicar el evangelio también. Ese es el corazón de Dios. Voy a terminar orando. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que escuchamos en esta tarde. Gracias, Padre, porque nuestros corazones aún están latiendo, mi Dios. Pero, Padre, qué triste sería que se endureciera nuestro corazón y nos volviéramos indiferentes a las almas perdidas allá afuera. Señor, yo pido por cada hermano aquí representado, Señor, que ponga en su corazón, Padre mío, el saber, Señor, que tenemos que compartir el Evangelio. Por favor, Papá, ayúdanos, Señor. A ti sea toda la honra, Padre, y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.